Continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a un programa más de temas y debates. Hoy es martes 28 de junio del año 2022. Esta noche quiero hablar un poco de un tema que yo creo que nosotros los medios de comunicación tenemos que ser un poco responsables, si le podemos llamar así, y consecuente con este tipo de noticia o este tipo de información más bien. Desgraciadamente y lamentablemente, tanto nacional como internacionalmente, existen algunos medios de comunicación cuyo fin, idea u objetivo es más bien estar vendiendo la imagen de que aquí en Nicaragua se está realizando, se le está dando más bien una persecución a lo que es la Iglesia Católica. Y hago esto enfáticamente porque recordemos de que en Nicaragua no existe ninguna iglesia, ni católica ni evangélica, que esté cerrada. Entonces, ¿por qué la jerarquía católica principalmente, particularmente también los medios de comunicación, que son una caja de resonancia de algunos medios de comunicación que trabajan como caja de resonancia? ¿Por qué la jerarquía católica afirma de que verdaderamente y realmente en Nicaragua existe persecución y asedio para lo que es la Iglesia Católica? Si aquí no existe ninguna iglesia que esté cerrada. Entonces yo creo que es justo y es necesario que abordemos un poquito este tema, pero de manera puntual. ¿Por qué esto? Porque hay algunos ciudadanos que fungen o que se dan más bien a la tarea de ser sacerdote y que han cometido delitos ante la justicia nicaragüense y están presos, pero están presos por un delito que cometieron. La Iglesia Católica no está presa, la que está presa es el ciudadano que, amparado en su vestimenta o en su investidura de sacerdote, es que ha cometido estos delitos. Entonces yo creo que es justo y es necesario que hablemos un poquito de este tema, y para ello yo he invitado al reverendo Miguel Ángel Casco, presidente de la Coordinadora Evangélica, a quien le doy la más cordial bienvenida una vez más, reverendo, aquí a Tema de Debate. Buenas noches, y me gustaría su comentario con respecto a este tema que vamos a estar hablando. Gracias, Eliezer. Este es un tema que hay que abordarlo con mucha seriedad y responsabilidad, no solo porque lo que implica, sino por los alcances nacionales e internacionales. Lo primero que hay que señalar es que la Iglesia Católica es una institución, pero también es un sistema. Es una institución religiosa, pero también es un sistema que tiene estrategias políticas y económicas en todo el mundo. Es por eso que tiene una capital que se llama el Vaticano, tiene un banco, tiene una cantidad de equipos de trabajo en todo el mundo. El sistema de la Iglesia Católica es el que maneja la mayor información del mundo, al grado que el Vaticano le pasa información de inteligencia a gobiernos de su competencia. Y hay gobiernos que compran información secreta que maneja el Vaticano. Es por eso que se habla de legiones dentro de la estructura de ese sistema llamado también católico, pero que a veces nosotros que creemos que la Iglesia Católica es únicamente la parroquia que está en un barrio. Esa es apenas una pequeña muestra
de lo que es la Iglesia Católica, y hay que llamarla con su nombre completo: Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es una iglesia que está presente en todo el mundo, unos en menos cantidad que otros. Lógicamente, el continente americano es el continente donde hay mayor presencia de la Iglesia Católica. Y en términos de ilícitos que se han cometido dentro de la Iglesia Católica, comenzando con el primero, que fue y ha sido la mayor estafa que en la historia se ha cometido contra la humanidad, como fue la venta de indulgencias, ofreciendo el perdón de pecados a través de la venta de indulgencias que eran millonarias. Esa es la estafa más grande que en la historia se ha conocido. Pero luego hay una serie de acciones que se dan. Y cuando la Iglesia Católica se da cuenta y descubre que se puede producir después de la Reforma Protestante una serie de divisiones, inteligentemente aceptó la conformación de órdenes religiosas dentro de la Iglesia Católica, que es lo que en la Iglesia Evangélica se conoce como denominaciones. En la Iglesia Católica se conocen como órdenes religiosas. Aquí en Nicaragua hay una importante cantidad de órdenes religiosas y en el mundo son más de 500. Esta situación ha hecho que las órdenes religiosas mantengan algún control sobre sus sacerdotes, pero de manera individual, en todo el mundo, cantidades de sacerdotes, obispos y cardenales han cometido ilícitos. Los más graves, la violación de niños y niñas. Y hay países, y Nicaragua todavía es uno de estos países, donde hay sacerdotes que han cometido ilícitos contra niños y niñas y aún no son llevados a la justicia. Ya en otros países se ha comenzado a tomar seriamente ese hecho. En los Estados Unidos, nadie se escandaliza cuando la policía arresta a monjas y sacerdotes y los lleva en la calle esposados. 10, 15, 20 sacerdotes. Habría que investigar en este momento cuántos sacerdotes están guardando prisión en las cárceles de los Estados Unidos. En Nicaragua, creo que es el primer sacerdote que ha sido llevado a la cárcel. Y no por predicar la palabra, no por oficiar los sacramentos, no por ir en una procesión, no por hacer una caridad. Está en la cárcel porque cometió un ilícito contra una mujer. Un ilícito que tiene dos variables. Por un lado, un pecado, y por el otro lado, una acción que confronta la ley. Ese sacerdote que está en la cárcel, como bien señalaba vos, Eliezer, es un individuo. Pero ¿cuál es el problema de ciertos teólogos y personas de la Iglesia Católica? Que creen que ellos son la iglesia. Creen que ellos son la institución. Y creen que cuando un individuo es llevado a la cárcel, la iglesia es llevada a la cárcel. Graso error. Eso es incorrecto. Cuando un ciudadano que pertenece a un gremio, llámese periodista, llámese sindicato o lo que sea, médico, te voy a poner un ejemplo. Si hay un periodista que robó y por haber robado va a la cárcel, eso no significa que hay una persecución contra el gremio de periodistas. Si un médico, por irresponsabilidad, es cómplice de la muerte de un ciudadano y comete un daño en la vida de un ciudadano y va a la cárcel, eso no significa que hay una persecución contra los médicos en este país. Igualmente, si un pastor evangélico o un sacerdote católico comete un ilícito y va a la cárcel, eso no significa que hay una persecución en contra de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica. Y vámonos a los casos más recientes. Si una ONG dirigida por un católico o por un evangélico
no cumple con la ley, no cumple con lo estipulado en la ley y le cierran, le quitan la personería jurídica a esa ONG que está dirigida por un evangélico o por un católico, no significa que haya una persecución del Estado, ni a la Iglesia Católica ni a la Iglesia Evangélica, sino se está aplicando la ley a una ONG igual que cualquier otra ONG. Entonces, ¿pero por qué, Eliezer? ¿Por qué la jerarquía católica argumenta que hay una persecución en contra de la Iglesia Católica en este país? En primer lugar, porque están siendo irresponsables. Hacer ese señalamiento es una irresponsabilidad. En segundo lugar, ellos están dentro de una campaña nacional e internacional para desprestigiar a este gobierno. Y no solamente desde el 2018, mucho antes, y se mantienen en esa dinámica con sus agentes dentro y fuera del país. Hay una estrategia que ya pocos le creen, pero que todavía hace su eco y su resonancia fuera del país. Pero la realidad es otra. Aquí se persigue al individuo por lo que comete y no a la institución a la cual es miembro ese individuo, llámese periodista, médico, pastor o sacerdote. Entonces, no es correcto, no es cristiano, no es decente utilizar una debilidad individual para decir es la iglesia. Yo pregunto, ¿la iglesia es la que ha violado a niños y a niñas? No, son individuos. ¿La iglesia es la que le pegó a esa mujer que estaba ahí en una iglesia donde hace poco se produjo un escándalo? No, no es la iglesia, es un individuo. Y si hay un sacerdote que roba, ¿es la iglesia la que roba? No, es un individuo. Entonces, ellos son víctimas de esas contradicciones y yo quiero llamar, como cristiano, como religioso que soy, como creyente, como teólogo, quiero llamar a una reflexión seria a mis hermanos sacerdotes de la Iglesia Católica, que ellos sepan hacer la distinción, la diferencia entre lo que es una acción individual y lo que es una acción colectiva. Y de esa manera ellos estarían siendo honestos al no tratar de tergiversar las cosas y sacarlas de su contexto. No, aquí, reverendo, prácticamente como usted mismo bien lo decía, lo que la justicia nicaragüense, lo que las autoridades más bien pertinentes y responsables más bien de este actuar para brindar justicia en contra de las víctimas en contra de las víctimas a los cuales fueron sometidas por este individuo, lo que hicieron fue de separar lo que el individuo a lo que es la Iglesia Católica, porque aquí el que cometió el delito fue esta persona, fue el individuo, no fue la Iglesia Católica, como usted mismo lo está diciendo. Pero yo le pregunto, ¿de qué manera nosotros podemos separar lo que es el individuo a la Iglesia Católica, el que cometió el delito directamente? Porque mucho se ha vendido esta idea de que el gobierno está en persecución, el gobierno está asediando a estos señores. Pero yo me pregunto y le pregunto a usted, amigo televidente, ¿cuánta iglesia ha cerrado este gobierno? ¿Usted conoce una sola iglesia que el gobierno haya cerrado? Me gustaría su comentario. Enfáticamente, en Nicaragua no hay persecución religiosa. No hay. Hay libertad religiosa. En este país hay más libertad religiosa que en los Estados Unidos. En este país se lee la Biblia en los colegios. En los Estados Unidos es prohibido y penado. En este país se hacen campañas al aire libre con el apoyo de las municipalidades. Se hacen conciertos cristianos. En los Estados Unidos es prohibido hacerlo. Aquí en Nicaragua los evangélicos evangelizan de casa en casa y nadie los acusa ante alguna autoridad. En los Estados Unidos eso es prohibido y podés ir a la cárcel. Y pudiera seguirte poniendo 10, 15 ejemplos
de cómo en los Estados Unidos, ese país que en algún momento de la historia fue un estandarte, diríamos, de libertad religiosa, ahora se ha convertido en el mayor persecutor de la iglesia. Se persigue a los cristianos, se le prohíbe la Biblia en los colegios, y es por eso lo que está pasando en los Estados Unidos actualmente. Ellos de alguna manera están cosechando lo que sembraron, porque todo aquel país que le da las espaldas a Dios, que se retira de la gracia de Dios, sufre consecuencias. Entonces, en Nicaragua hay libertad religiosa. Otro es el tema, si me preguntaras si hay igualdad religiosa, ese es otro tema. Pero estamos hablando de libertad religiosa en Nicaragua, que efectivamente existe. Aquí hay radios que proclaman el evangelio, canales de televisión, imprentas. Aquí, es decir, la gente cuando viene de otros países y ve lo que sucede en Nicaragua, las campañas, el abordaje religioso que hace el gobierno. Hay una lectura cristiana del ser y del quehacer en este país. Cuando escuchamos, por ejemplo, a la vicepresidenta de la República todos los días al mediodía hacer uso de la palabra, que tal vez a algunos no les gusta, pero es la verdad. La palabra bíblica es una espada de doble filo. Ella, como vicepresidenta, toma la palabra, no es que la manipule, toma la palabra, la comparte con el pueblo y eso le da vida a su mensaje. Entonces, en Nicaragua somos el único país del mundo que en su constitución se establece que además de ser un país socialista, es un país cristiano. Lo dice nuestra constitución. Entonces, lógicamente, y en la práctica, que es lo que más vale, tenemos cantidades de ejemplos de las libertades. Entonces, aquí, si mañana o pasado mañana se captura a un pastor o a un sacerdote por cometer un ilícito, por cometer algo en contra de la ley y va preso, va detenido, no es una persecución a la iglesia, es una persecución al delito. Y la iglesia no es un delito, pero hay delitos que se cometen dentro de la iglesia y los nicaragüenses, los católicos y los evangélicos tenemos que diferenciar entre la acción individual de un pastor o sacerdote y la acción colectiva de un gremio que profesa su fe, que defiende su fe, que proclama su fe, que vive su fe dentro y fuera del templo. Entonces, no es correcto, no es verdad, se miente y mentir es un pecado y los sacerdotes lo saben. Mentir es un pecado porque dice que todo el que miente es hijo de Satanás. Se miente cuando se argumenta y se dice que en Nicaragua hay asedio, hay persecución a la iglesia católica. Lo que pasa es que hay personas, Eliezer, que huyen sin que nadie los persiga. Huyen porque saben lo que están haciendo y que creen que eso nunca va a salir a luz. Reverendo, hablando de mentiras, hablando de manipulaciones y hablando de lo que se pretende o lo que se ha pretendido más bien vender al mundo e inclusive a la propia población nicaragüense, porque es la idea que se le ha metido en la cabeza a algunos medios de comunicación y a algunos sacerdotes descaradamente, porque no existe otro calificativo, han querido vender de que existe asedio, de que existe persecución, como un tipo por ahí decía que hasta se iba a hacer un ayuno hasta que la policía lo dejara de asediar. Sin embargo, me gustaría compartir con usted, reverendo, estas imágenes que yo la he venido recabando en muchos días atrás, porque yo pretendo más bien de demostrar con prueba fehaciente de que lo que usted está diciendo, lo que nosotros estamos afirmando aquí, es verídico. Aquí hay muchísima manipulación de algunos medios de descomunicación mercenarios que pretenden y quieren hacer quedar mal al gobierno o que simplemente y sencillamente y llanamente no confabulan con la política de desarrollo, no confabulan con la política de reivindicación de derechos que este gobierno ha venido haciendo a través de esta segunda etapa de la Revolución Popular Sandinista.
Y obviamente todo lo que huela a desarrollo, todo lo que huela a estabilidad económica, desarrollo social, tecnológico de este país, pues obviamente va a venir a hacer eco y va a venir a fisurar las pretensiones de estos medios de comunicación que están confabulados, obviamente, con estos enemigos de nosotros los nicaragüenses. Y se le puede decir así. Me gustaría, reverendo, que vea estas imágenes que estamos compartiendo y que, por supuesto, me dé sus aseveraciones con respecto a esto. Esas son las imágenes, reverendo, que yo le estaba mostrando. Bueno, aparecen en un recuadro muy pequeño que no lo pude ver, pero lo que pude captar, lógicamente hay una serie de señales y ahí tenemos fotografías de una mujer que fue golpeada por un hombre que ejercía el cargo de sacerdote. Mira, sobre este tema y otros, porque esto es digamos, muy pequeño en comparación a otros casos que están ahí en el tapete. Lo primero que hay que señalar es que no nos alegramos por los errores que comete alguien, sea sacerdote, sea pastor, sea monja o sea un laico. No nos alegramos, en primer lugar. En segundo lugar, todos los seres humanos, incluyendo los sacerdotes, los cardenales, los obispos, que son seres humanos, ninguno de nosotros somos ángeles, procuramos ser santos, procuramos andar en el camino correcto, pero todos estamos proclives a cometer un error. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo no puedo, no cometo ningún error, sería un mentiroso, o yo no peco, sería un mentiroso. Todos pecamos de pensamiento, de palabra o de acción, pero lo correcto es que alguien reconozca su error. Yo no sé si a estas alturas la Conferencia Episcopal ha sacado algún comunicado pidiendo disculpas a la población porque uno de sus miembros fue encontrado de una manera incorrecta y actuando de manera incorrecta. Pedirle disculpas a la población, especialmente a las familias que fueron afectadas. Pero lo que pasa es que hay personas que creen que por su investidura pueden hacer acciones ilícitas y que todo quede ahí protegido. Y eso no es correcto. Yo creo que en la medida que la justicia, la ley, se ponga por encima del hábito, por encima de cualquier cobertura nacional o internacional, y se aplique la justicia de manera transversal, en ese sentido, también la justicia va a brillar. No tenemos por qué ocultarla o hacer excepción en la aplicación de la misma. Entonces yo creo que este sacerdote, si él tiene un llamado para servirle a Dios en la Iglesia Católica, él tiene la oportunidad de arrepentirse, de renovarse, de transformarse. Yo no sé si dentro de la Iglesia Católica le van a permitir seguir con el uso del sacerdocio cuando salga de la cárcel, o a lo mejor dentro de la cárcel, como hacen muchos evangélicos, hacen ministerio dentro de la cárcel y ahí él puede ejercer también dentro de la cárcel el ministerio del sacerdocio, aconsejando y acompañando a los fieles que se encuentren por ahí, porque en el lugar donde estés o con quien estés, tenés que hacer uso de la palabra y del testimonio bíblico. Reverendo, yo le pregunto a usted, la investidura de sacerdote o la sotana le da autoridad, le da licencia, le da inmunidad o sencillamente le da paso para que cometan delitos como este que usted estaba mencionando, de este señor que ahora está preso, lo condenaron a 2 años de prisión, o le da licencia, o le da autoridad más bien para que confabulen en contra de una población como sucedió en el año 2018, o sean cómplices más bien de los asesinatos que se cometió, por ejemplo, contra el policía Gabriel de Jesús Vado Ruiz, que lo quemaron, lo asesinaron. O sea, le da autoridad a un sacerdote ocupar los templos para guardar, como almacenaje de armas, como lo hicieron en el año 2018. Mira, lo que pasa es que hay sacerdotes de la Iglesia Católica, como históricamente han sido amparados por el Vaticano, y los gobiernos del mundo, en su mayoría,
no todos, le tienen miedo al Vaticano. No tocan al Vaticano, como que si el Vaticano fuera el reino de Dios. Hay gobiernos en el mundo que se dan cuenta de los grandes ilícitos que están cometiendo sacerdotes, obispos y cardenales, pero guardan silencio cómplice, porque no quieren enfrentarse con el Vaticano, como que si el Vaticano fuera Dios. O sea, hay gente, hay gobierno, Eliezer, y estoy hablando muy fuerte en este momento, porque así siento hacerlo, que le tienen más temor al Vaticano que a Dios. Pueden ofender a Dios, pero no al Vaticano. Le rinden pleitesía. Y es por eso que hay países donde los marines norteamericanos son similares a los sacerdotes porque están protegidos, hacen lo que ellos quieren. Mira, si y vuelvo a poner como ejemplo a los Estados Unidos, un país que es admirado por algunos. Si lo que hicieron aquí en Nicaragua, varios de estos obispos, miembros de la Iglesia Episcopal de Nicaragua, de la Conferencia Episcopal, lo hubieran hecho en los Estados Unidos, estuvieran presos y condenados a varios años de cárcel por atentar contra la soberanía del Estado, contra la integridad del Estado, atentar contra la seguridad del gobierno. Estuvieran presos. Y aquí andan libres y no sé por qué. Todavía no tengo una explicación de orden jurídica. La puedo entender políticamente, aunque no la acepto. Pero jurídicamente tampoco existe. No existe una explicación del por qué no se les abrió un proceso, habiendo tantas evidencias de cómo ellos apoyaron, incitaron, provocaron, acompañaron la muerte y los asesinatos en este país. Ay, entonces ellos se sienten protegidos, pero como vos preguntabas, ¿la sotana, la investidura te da alguna autoridad? Ninguna. Lo que te hace ver diferente entre el sacerdote y el ciudadano que anda sin sotana, pero no tiene por qué darte ninguna investidura. Más bien lo que te debe dar es responsabilidad, pero no una investidura que te hace inmune o impune ante la vida y ante la ley de un país. Eso es parte de una tradición. No nos olvidemos que en Nicaragua nos hemos desarrollado en una tradición católica. Actualmente los evangélicos somos mayoría, somos el 52% de la población, pero siempre seguimos bajo una tradición católica. Hay una cultura católica predominante de manera transversal en todo el país y a lo mejor por muchos años más, pero es una realidad que tenemos que verla, enfocarla, aunque no la aceptemos. Entonces no te da ningún derecho el que seas sacerdote o pastor, lo que sea, obispo o cardenal, para abusar de la gente, abusar de las mujeres, abusar de los niños o las niñas, abusar de la economía. No hay ningún derecho, menos para enfrentar una situación de apoyo a un golpe que incluyó realmente acciones fuera de control en este país. Así que todo esto hace que reflexionemos y que pongamos en práctica la justicia y la ley en este país a todos los niveles. Yo estoy seguro, reverendo, que más temprano que tarde la justicia va a caer y estos señores van a pasar por el colador de la justicia nicaragüense. Porque aquí en Nicaragua no puede existir impunidad, aquí en Nicaragua no puede existir olvido de todas las fechorías, de todos los asesinatos a los que ellos fueron cómplices. Y digo esto porque están los videos, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy afirmando yo. Están los videos, están las pruebas. Está el padre Harvey, por ejemplo, incitando a que escondieran el cuerpo del policía Gabriel de Jesús Vado Ruiz. Y yo hago mucha referencia en esto porque existe una familia, existe una esposa, existen unos hijos, y que por culpa de la incitación, por culpa de ser cómplices de este actuar que cometieron en el año 2018, aquí en Nicaragua se vivió muchísimo dolor, muchísimo terror.
y las secuelas todavía quedan. Hay niños que todavía recuerdan eso. Hay padres todavía que recuerdan esta situación que nos hicieron vivir. Y cuando la iglesia debió ser un mediador, cuando la iglesia debió ser un incitador para que nosotros estuviéramos en paz y todas las situaciones que nos hicieron vivir fuera lo contrario de lo que vivimos, ellos estaban apoyando este golpe de Estado, no perpetrado contra el gobierno del presidente Ortega, no perpetrado contra todo su gabinete, era perpetrado contra nosotros los nicaragüenses, porque los afectados fuimos nosotros. El gobierno ahí está, el gabinete ahí está, pero nosotros los nicaragüenses, hay muchos nicaragüenses que andan huyendo, que es más bien que salieron huyendo de esa barbarie que vivieron en el año 2018. Hay muchos nicaragüenses que perdieron su casa, perdieron sus trabajos, perdieron a sus familias por esa acción que se cometió en el año 2018. Reverendo, voy a hacer una breve pausa rápidamente porque en la última parte del programa quiero que hablemos brevemente el día de mañana se celebra lo que es el Día del Maestro, pero me gustaría sus comentarios con respecto a esta conmemoración y esta celebración, porque yo creo que es de suma importancia y relevancia darle honor a quien honor se merece, también a los maestros, los que fueron parte, los que son parte todavía de ese ciudadano que nos hace bien, ese ciudadano que nos hace hacer las cosas diferentes a lo que a lo mejor pudimos haberla hecho si no tuviéramos la guía o si no tuviéramos el camino de ese profesor de primaria, de secundaria y de universidad. Pero quiero hacer una breve pausa para luego venir con temas de debate aquí. Ya regresamos. Lo que subió en el mercado mundial y que tendría que aplicarse aquí, en el galón de combustible, en el galón de diésel, en el gas. ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente con los fondos que están en el presupuesto, que están ya organizados para diferentes actividades, bueno, se instalan, se colocan para cubrir esto que es básico, porque manteniendo el costo del combustible es estable, entonces todas las otras actividades pueden desarrollarse. Todos los desafíos se pueden enfrentar ya con mayor holgura. Este es un punto estratégico, es el talón de Aquiles para cualquier economía. La distancia es lo que separa un punto de otro, pero vos nos enseñaste a convertirla en conexión. Por eso queremos seguir avanzando a tu lado, invirtiendo en la red 4.5G LTE, la más rápida de Nicaragua, y darte más cobertura en todo el país. Y porque entendemos que el futuro nos planteará nuevas oportunidades, e innovamos para ser la mejor red de internet de Nicaragua, conectados a tu vida. Claro que sí. Aquí hemos hecho un esfuerzo extraordinario y lo continuaremos haciendo para sostener las condiciones básicas que nos permitan que la economía se desarrolle, que la economía avance, que la economía no retroceda. Y lo primero que hemos hecho y continuaremos haciendo es garantizar que el combustible, que el gas y que por lo tanto las tarifas de energía, que las tarifas de agua, todo lo que deriva de la energía, que no se incrementen. Ese es el punto de partida de nuestra estrategia económica en estas nuevas circunstancias. Para garantizar que lo que es el motor de esta economía no se vea debilitado. El esfuerzo que estamos haciendo, el sacrificio que estamos haciendo es enorme. Son millones de dólares semana a semana la que está colocando el pueblo a través del gobierno. ¿Para qué? Para que el combustible, tanto el gas, el diésel, la gasolina regular, la gasolina super, que no se incrementen. Nadie puede decir que todo es más caro porque subió el precio de la gasolina, porque no está subiendo. Nadie puede decir que todo es más caro
porque subió el precio del diésel porque no está subiendo, o porque subió el precio del gas porque no está subiendo, o porque subió la tarifa de energía porque no está subiendo, o que subió la tarifa de agua porque no está subiendo. Estarían mintiendo. La violencia sexual contra los niños, las niñas y los adolescentes constituye una grave violación a sus derechos humanos y causan daños a su integridad física, psíquica y moral. Por eso debemos denunciarlo a la policía ante cualquier manifestación de violencia sexual, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Los delitos sexuales contra la niñez casi siempre son cometidos por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales a tus hijos e hijas que tocarle sus partes íntimas es un delito y hay que denunciarlo en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas Debate esta noche conversando con el presidente de la Coordinadora Evangélica, el reverendo Miguel Ángel Casco. Reverendo, antes de irme al corte, yo le hacía un comentario que me gustaría su palabra, por supuesto. El día de mañana, 29 de junio, se va a estar celebrando lo que es el Día del Maestro aquí en Nicaragua. Y hago mucho referencia a esto porque recordemos que para la mayoría, la gran mayoría de los nicaragüenses, los maestros nicaragüenses han jugado un papel muy, pero muy importante y preponderante en lo que es el desarrollo del país y el desarrollo de nosotros como personas. Obviamente, esta tarea no es tan fácil, porque no es fácil ser profesor, ser maestro, no es fácil, o ser profesora no es fácil. Tienen sus vidas, tienen sus hijos, tienen su esposa, sus maridos. Sin embargo, es fácil decir el Día del Maestro, pero no sabemos qué es lo que hay detrás de eso, lo que está viviendo, lo que está pasando ese profesor o esa profesora. Y a pesar de eso, llega a su aula de clase y llega a su centro de clase a darle, a enseñarnos, y deja afuera los problemas que a lo mejor puede tener en su casa, los problemas personales, económicos, que a lo mejor puede tener en su casa, pero a pesar de eso, él rompe toda o ella rompe toda esos muros y entra y le da las clases pertinentes a los alumnos. Pero me gustaría, reverendo, su comentario con respecto a esto. Creo que hablar de los maestros y maestras es hablar de un ministerio que para mí es un apostolado. Ser maestros y maestras, tenés que tener una vocación, un llamado. No es una profesión como cualquier otra. Creo que es un apostolado, al igual que los médicos. Todos nosotros hemos tenido el honor y el privilegio de haber recibido la enseñanza, la educación y la formación. Son 3 niveles de la vida: la enseñanza, la educación y la formación. Hay maestros que enseñan, pero no forman. Hay maestros que enseñan, pero que no educan. Yo creo que esa dimensión tripartita es vital en la vida, en el ser y el quehacer de cada profesor o profesora. Enseñar, educar y formar. Enseñar las letras, la matemática y todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Formar un carácter en el joven, en la joven estudiante. Educar para la vida. Educar para enfrentar los desafíos. Hay maestros y maestras que no se limitan a enseñar las letras y los números, sino que forjar un carácter. Es por eso que saludamos a todos los maestros. Y gracias a Dios que en Nicaragua se valora al maestro. Se valora y se le da el lugar que corresponde. Por las condiciones económicas todavía no se le puede garantizar un mejor salario que actualmente tienen. Pero estoy seguro que si mañana o pasado mañana la economía de este país
alcanza mejores indicadores, el presidente Daniel no lo va a pensar dos veces en subirle el salario a los maestros y maestras. Y que hay un componente, porque la educación tiene una serie de componentes, pero el maestro es el fundamental. Está bien que tengamos aulas pintaditas, con muebles, con toda la técnica, pero si no tenemos buenos profesores, de nada nos sirve el edificio. Es importante el internet y el sistema en los colegios, pero si no tenemos buenos profesores, de nada nos sirve. Yo creo que la inversión que se ha venido haciendo en los últimos años en torno al ser humano, a la educación, a la formación, ahora la mayoría de nuestros maestros no son empíricos. Yo creo que eso ya se superó. Hubo una época en este país que más del 50% de los maestros eran empíricos. Pero ahora no, porque se ha dado una inversión en ese capital humano profesional. Lo otro es que ya un alto porcentaje de nuestros maestros y maestras hablan y dominan el inglés, no solamente los que lo enseñan, sino también los profesores. Es decir, niveles académicos que se van subiendo y se van escalando, y si un profesor tiene un nivel académico importante, pues tendremos mejores estudiantes. Y aquí el gran desafío que tenemos también es que un muchacho, porque estudió en un colegio público, nunca debe sentirse inferior al que estudió en un colegio privado. Y no voy a mencionar nombres de colegios privados, pero hay jóvenes, muchachos y muchachas que se sienten superiores solo porque estudian en un colegio privado. Y los estudiantes que estudian en colegio público no deben de sentirse inferiores a ningún estudiante que estudie en cualquier colegio público. Y ahí tenemos que demostrar que los mejores estudiantes, los mejores profesionales que tengamos en este país sean producto de las escuelas y los colegios públicos. Qué bueno que tenemos un día que podemos conmemorar y reconocer a los maestros. Como yo no voy a acordarme de mis maestros y del maestro que me dio educación, un maestro que me apoyó, incluso, no sé si alguna vez lo he dicho en un medio de comunicación. Yo tuve un maestro que ya falleció en Achuapa, que se llamaba Octavio Blandón, ¿verdad? Octavio Blandón de Achuapa, que él, sabiendo que yo llegaba a veces sin comer a la escuela, a él le llevaban comida y él 2 o 3 veces a la semana me compartía conmigo su comida. Algo que para mí quedó sembrado en mi alma y en mi corazón, ver cómo ese profesor compartía conmigo su comida, ¿verdad? Y eso para mí es inolvidable. Gracias a Dios que hoy en nuestras escuelas está la merienda escolar. Gracias a Dios y a esta revolución, que nuestros niños y niñas ya no pasan hambre en los colegios, se comparte con ellos. Y eso es parte de la inversión que se da en la educación, en el profesor, en la merienda escolar, en el edificio, en las mochilas, en los cuadernos, en el bono que se le da al bachiller. Cuando vos estudiaste, Eliezer, cuando yo estudié, ¿cuándo nos daban un bono? No, eso era impensable. Entonces, estamos en una revolución y eso marca la diferencia con otras sociedades. Y aquí nuestros maestros, honor y gloria a ellos, nuestro reconocimiento, nuestro respeto, ¿verdad? Se merecen nuestro respeto y ojalá que el maestro y la maestra sea ejemplo en el aula y fuera del aula. Ese es el gran desafío que tenemos todos. Reverendo, fíjese que hablando de ese capital humano profesional en el que está y que ha venido invirtiendo, que usted mismo hacía referencia, que ha venido invirtiendo el gobierno, el presidente Ortega. Usted sabe que decía la vicepresidenta en una intervención pasada de que cuando se agarró el gobierno, o cuando se llegó más bien al año 2006, el 47% de los profesores en este país eran empíricos. El 47% no tenían conocimiento exacto profesionales ni técnicos
de cómo dar clases. Pero a pesar de eso, a pesar de ello, tenían la voluntad, tenían la fortaleza, tenían la determinación de enseñarle a los alumnos, aunque sea a leer y a escribir. Yo digo esto porque, hombre, solamente un nicaragüense, y digo yo, que realmente quiera y tenga amor a su patria y que tenga verdaderamente amor a los niños, es que puede estar ahí dando clases a pesar de no tener los conocimientos técnicos y profesionales como lo tienen ahora. Porque yo creo que ahora ya estamos libres de lo que es los profesores empíricos. A mí me alegra mucho esto, se lo digo francamente, estar compartiendo y estar hablando un poquito de este tema, porque ya que honor, como usted mismo lo decía, a los profesores, honor a los maestros y honor a todos nosotros, porque sin esta obra, sin esta lucha por parte que vino haciendo el gobierno del presidente Ortega hasta la fecha, 43 años atrás, que ya se cumple 43 años, el 19 de julio, yo creo que Nicaragua sería y estuviéramos sumidos en lo que es la ignorancia todavía a la actualidad. El tiempo se me fue, pero es importante, Eliezer, hacer un llamado a los estudiantes. Yo creo que los estudiantes deben de valorar el esfuerzo y sacrificio de las maestras y maestros. Los profesores llegan a la casa y a veces no comen y se ponen a revisar las notas, se ponen a revisar, a hacer la clase, porque hay profesores que hacen un guión de su clase. No es simplemente aquí está la tarea o aquí está el libro y háganlo ustedes. No, hay profesores que dedican tiempo, y yo creo que los estudiantes, muchachos y muchachas, deben de valorar el esfuerzo, el sacrificio y respetar a sus profesores, respetar a sus profesoras. Yo pienso que eso es parte de forjar el carácter de cada uno de ellos. Y antes de retirarme del programa, Eliezer, quiero sumarme al llamado de prevención que está haciendo SINAPRED, que está haciendo las autoridades de la República. Está confirmado que hoy a las 6 de la tarde entró, ¿verdad? Ya a nuestro país la tormenta Bonnie, que está con indicadores de huracán y que viene hacia el territorio nicaragüense a partir de esta noche y las próximas noches, incluyendo el fin de semana. Y tenemos que pedirle al Señor su protección, que nos guarde, que nos proteja, y también tomar las medidas de prevención, como se ha recomendado, tener linternas en los hogares, tener agua y estar pendientes de la información oficial de ENITER y de SINAPRED, que son las instancias que están ahí dando la información correcta, y que nuestros templos también puedan estar preparados, nuestras iglesias, y que todos como un solo pueblo también hagamos frente con la ayuda del Señor a lo que puede representar esta tormenta o este huracán Bonnie, que está confirmado, entró hoy a las 6 de la tarde en nuestro país. Reverendo Miguel Ángel Casco, gracias por haber estado con nosotros aquí en Temas Gigantes. El tiempo se me fue, desgraciadamente. Vuelvo, si Dios se lo permite, el próximo lunes o la próxima semana con un programa similar. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.